Aleluya. ¿Cuántos saben que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo? Yo tomo muy en serio esta responsabilidad de traer la palabra de Dios a gente tan elegante como son ustedes. Y gente tan especial que merecen lo mejor del cielo. Lo que Dios me dio para esta mañana es resultado de una escritura que por los últimos 3 días la he estado masticando, lo he estado ordeñando, sacándole todo lo que tiene, y sentí libertad del Espíritu Santo para compartir esto con ustedes. No es un mensaje emocional, quizás como fue el del viernes, y quizás no es muy explosivo, pero es muy sobrenatural. Y yo quiero, con la dirección del Espíritu Santo, hablarle de una nueva dimensión de la oración en lenguas. Quiero que primero vayan conmigo a Romanos 8. Y quiero que usted se dé cuenta que en este capítulo hay un gran énfasis en el Espíritu Santo. Yo puse un comentario ayer por la tarde en Facebook y yo dije: me atrevo a decir algo aunque muchos no lo entiendan. Dije: después de una persona haber sido salvada, perdonada, convertida, el segundo paso más importante es que, siendo lleno del Espíritu Santo, viva su vida orando continuamente en lenguas. Lo puse en segundo lugar después de la salvación. Estoy convencido de eso. A donde yo he llegado, y me falta muchísimo, se lo debo a esa disciplina y a esa revelación de la oración en el Espíritu, que rompe todos los límites del entendimiento, que rompe todos los límites aún de mi propia fe, rompe todos los límites de mis expectativas y hace cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Pero lo que descubrí en este último día va más allá de lo que yo había entendido. Y está todo en Romanos 8. O sea, si usted lee Romanos 8 con una mente abierta, tiene que darse cuenta que es un capítulo de la vida alta en el Espíritu. Al principio nos dice que no podemos vivir en condenación. Después nos dice que dependamos de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Después nos habla de poner la mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Después nos dice en el verso 9 que si vivimos según ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo creo que usted entienda esto, especialmente
a los príncipes pastores que están sentados por aquí a mi izquierda. El evangelio es una obra espiritual, no la religión. La religión puede ser teológica, doctrinal y cuánta cosa hay. Yo creo que si usted no entiende esto, usted no va a durar lo que yo he durado. Y usted no va a alcanzar lo que yo he alcanzado. Y usted se va a quedar corto de los sueños y visiones que el mismo Dios del cielo tiene para usted y para su ciudad. Esto es serio. Tanto que yo mismo estoy reevaluando este asunto en mi vida personal. Que yo me doy cuenta que mis periodos mayores de altura espiritual y de revelación son antecedidos por periodos de mucha oración en lengua en el espíritu. Pero que esos tiempos que uno por alguna razón, quizás porque no es lo ortodoxo en nuestro evangelio moderno, y no es lo que está haciendo todo el mundo, tenemos la tendencia a reducir el hablar lengua a simplemente una experiencia. Y otra vez caemos en la comodidad. Bueno, lo hablo de vez en cuando, quizás cuando vengo a una reunión o cuando me dicen oremos en el espíritu o hablemos en lengua, todos nos unimos, pero yo no estoy hablando de eso. Y terminamos perdiendo lo mejor que Dios tiene para nosotros. Me atrevo a decirte algo: tu futuro está envuelto en tu oración en lenguas. Ahora, el verso 11. Mira lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Indicando esto, que la obra del Espíritu Santo no solamente tiene que ver con mi mente, no solamente tiene que ver con mi espíritu, no solamente tiene que ver con mi alma. Hay una dimensión que aún la presencia del Espíritu Santo puede afectar mi cuerpo mortal. Y esto no está hablando de resurrección. Esto está hablando del cuerpo mortal que tú y yo tenemos ahora. Hay algo que sucede cuando desatamos la operación del Espíritu Santo. Y la única forma que se desata la operación del Espíritu Santo no es confesando, es hablando en lenguas. Jesús dijo: el que creyere en mí, como dice en la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero sucede que esa palabra fluirán es una palabra en griego que se llama reto. De reto es que viene la palabra en español retórica. Y de reto también viene la palabra rema. O sea que nosotros vemos esas escrituras: el que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre van a fluir ríos de agua viva. No es fluir simplemente, es que van a salir burbujas de un idioma espiritual, de una lengua del espíritu que es superior a la lengua hispana, inglesa, china o tu idioma normal. Y habla de ríos, y dice que sale como ríos. Tú no dices, alguna gente cuando hablan en lengua suena como un río. Sale un río. Y esa oración y esa forma como yo activo el Espíritu Santo puede aún sanar mi cuerpo. Porque lo espiritual tiene control sobre lo material. Vencer cualquier dolor, cualquier síntoma y cualquier mentira que el diablo quiera traer, aún para quitarnos la vida antes de tiempo. Entonces, en este mismo capítulo, entonces nos dice Pablo en el verso 13 que vivamos conforme al Espíritu para que no muramos. Y después entonces en el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la
palabra guiados, eso indica que Él nos va a dirigir y nos va a guiar en cada área y esfera de nuestra vida. Pero sucede que mi conductor está dentro de mí. Él no me conduce desde afuera, porque sucede que yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero ese conductor que está en mí tiene una voz. Pero ese conductor usa mi voz para manifestar los planes y propósitos y misterios que Dios tiene para mí. Sigue hablando del Espíritu Santo. No había recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que había recibido el espíritu de adopción, indicando que el Espíritu Santo es quien me concientiza de mi adopción, me concientiza de mi pertenencia a Dios, me concientiza de que Dios es mi Padre. Por eso dice que por medio de ese espíritu yo clamo que Abba, Padre. Sin el Espíritu Santo no puedo hacerlo. Así que cualquier religión, cualquier evangelio escaso o sin el Espíritu Santo es otra cosa. Es una filosofía, es una teología o es una autoayuda, pero no es el poder de Dios para salvación. El verdadero evangelio tiene que tener el poder y el bautismo del Espíritu Santo, acompañado con el hablar y el orar en mucha lengua. Y no pido excusa por eso. Y sigue diciendo el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Porque Él está en mi espíritu. Él no está en mi mente. Él no está en sí en mi cuerpo. Por eso es que sin sentirlo en mi cuerpo, Él opera en mi espíritu. Sin yo entenderlo en mi mente, Él actúa en mi espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Es un testimonio consciente. Ahora, ese testimonio que da el Espíritu Santo en mí, dice, también me hace consciente de mi herencia espiritual. O sea, no solamente Él me hace consciente de que soy hijo de Dios, Él me hace consciente, de acuerdo al verso 17, que si soy hijo, también soy heredero. Heredero de Dios y coherederos con Cristo. Y no importa que tengamos que padecer en el proceso, juntamente con Él seremos glorificados a recibir la herencia que el Espíritu Santo tiene depositada dentro de nosotros. Dice que el Espíritu Santo es el anticipo de nuestra herencia. Gloria a Dios. Estos no son los versos del mensaje. Esta es la apertura. Ahora, vamos al mensaje. Gloria a Dios. Una nueva dimensión de la oración en lengua, porque dije todo eso como un preámbulo para que entendamos en cuál es el contexto donde Pablo nos trae esa tremenda escritura que nosotros hemos usado por tanto tiempo. Y el Espíritu y también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y gemidos indecibles no son gemidos silenciosos. ¿Y cómo usted se atreve a decir que orar en el Espíritu es orar en lenguas? ¿Por qué mejor no dice que orar en el Espíritu es orar siendo bendecido por el Espíritu Santo y sintiendo la dirección del Espíritu Santo? No, todo eso es válido. Y necesitamos el Espíritu Santo para orar aún en español o en inglés. Pero eso no es orar en el Espíritu. Vamos a dejar que sea la Biblia la que nos indique, y no la tradición religiosa o denominacional la que nos diga lo que es orar en el Espíritu. Tenga cuidado los libros que usted lee y los videos que usted ve en YouTube. Vamos a darle tres escrituras que
nos dicen lo que es orar en el Espíritu. Primero, Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, de la única forma que tú puedes orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, eso en el Espíritu. En el Espíritu tú puedes orar en todo tiempo. Vas conduciendo, estás en algún sitio, estás esperando para que te corten el pelo y todo el mundo está hablando o viendo las revistas de mujeres medias desnudas y todo el mundo, y tú estás acá en tu silla. A ti se te olvidó traer un libro o una Biblia, y ellos están haciendo lo que, y tú estás aquí orando en el Espíritu, contigo y con Dios. La gente cree que están masticando chicle. ¿Ok? Hello. Supongamos que tienes que ir a la corte a ser el testigo de alguien, y tú no sabes lo que va a decir. Pero tú sabes que Jesús dijo: en aquel momento no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu mismo les va a decir lo que van a decir. Pero claro, tú sabes que para tú activar al Espíritu Santo, entonces ¿qué haces? Tú activas la sabiduría de Dios que está en el Espíritu. ¿Y cómo lo haces? Entonces, ¿qué sucede? Cuando entonces tú te toca presentarte a hablar o a testificar, ¿qué sucede? Ya hay un cúmulo de sabiduría que se ha desatado en ti. Y entonces ahora viene la interpretación. Lo que yo estoy ahora predicando aquí es la interpretación de todo lo que yo he estado orando en el Espíritu ayer y hoy por este mensaje. Porque estoy diciendo muchas cosas que yo ni pensé ni aún imaginé. Pero es lo que dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otro verso que lo conocen, Judas 1:20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjense que no dice orando con el Espíritu Santo. ¿Ok? En el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién entonces nos aclara eso? Bien, el mismo Pablo que escribe Efesios dice en 1 Corintios 14 lo que es orar en el Espíritu. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Así que, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en lengua. Y yo no pido excusa, y soy dogmático en eso, y no hay negociaciones. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso dice Pablo: así que yo oraré en el Espíritu, oraré en el entendimiento, cantaré en el Espíritu y cantaré en el entendimiento. Yo estoy hablando hoy de una nueva dimensión de la oración en lenguas. Vamos otra vez al libro de Romanos y vamos a empezar donde tú no sabes, porque este capítulo es todo un completo. O sea, nosotros tenemos la tendencia a tomar versos que son buenos, que son atractivos, como un ejemplo: todas las cosas obran para bien. El que acabamos de decir: el Espíritu nos ayuda en la debilidad. Pero estas cosas hay que tomarlas como o sea, es compacto, es un escrito. O sea, el Espíritu Santo no es loco que Pablo está escribiendo un capítulo y entonces en cada verso brinca a otro tema que no tiene nada que ver con usted. No escribe una carta así. Vamos entonces al verso 22 de Romanos 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Yo no voy a hablar de ese verso, pero para que entendamos el contexto del verso 23. O sea, la creación está gimiendo a una y que tiene dolores de parto, indicando eso, que está encinta, que está embarazada. Si está dolores de parto, es que va a dar a luz.
¿Y qué es lo que va a dar a luz? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero entonces dice Pablo en el verso 23, y entonces hace una comparación. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Pero ¿quiénes de nosotros mismos? Los que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Otra vez, todo tiene que ver con el Espíritu, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos. Y si es igual que la creación, entonces indica que también nosotros gemimos con dolores de parto. Y si gemimos con dolores de parto, indica que estamos embarazados con algo. Porque si no estuviéramos embarazados con algo, entonces no tendríamos razón de gemir con dolores de parto por algo. Ahora, en este caso particular, él dice, gemimos dentro de nosotros mismos. Y mire, parte de la forma como el Espíritu gime dentro de nosotros es esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aún el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos el cuerpo glorificado, porque Él sabe que en este cuerpo carnal, sujeto a pecado, sujeto a enfermedad, sujeto a cansancio, se nos hace muy difícil hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que constantemente dentro de cada creyente hay un deseo, especialmente el creyente lleno del Espíritu, el creyente que ora constantemente en el Espíritu, hay un gemir constante. Pero ese gemir constante tiene que ver mucho con la oración en el Espíritu. Pero es esperando algo. O sea, ese gemir que hay en el Espíritu, ese gemir que hay dentro de nosotros mismos, está esperando algo. No limitemos esto solamente a la adopción y a la redención del cuerpo, porque estos son principios que son más aplicables que solamente a una cosa. Ahí está la sabiduría del que enseña. Podemos decirlo en esta forma, en mi primer punto, por medio del Espíritu, nosotros gemimos por las cosas que estamos embarazadas y estamos esperando. Toda persona que está esperando algo es porque ha sido embarazado o embarazada con una visión que el mismo Espíritu Santo puso dentro de él. Pero el mismo Espíritu Santo que te embarazó no te va a dejar a dar a luz por ti solo, porque Él sabe que tú solo no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú no puedes empezar algo en el Espíritu y perfeccionarlo en la carne. Gracias, Padre. Así que es el primer punto. Por medio del Espíritu, nosotros gemimos por las cosas que estamos embarazadas y estamos esperando. Y gemimos con dolores de parto. Ahora, vamos al verso que sigue, el verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Este es mi segundo punto. Por medio de la esperanza que nos da el mismo Espíritu, esperamos en fe por lo que no vemos. Porque no lo vemos. Es ilógico. Puede ser irracional. Creemos que es imposible. Creemos que nunca lo puedo lograr. Pero hay algo que el Espíritu me da que se llama esperanza. Porque aún para ser salvos dice, en esperanza fuimos salvos, indicando que desde el momento que fuimos salvos, la esperanza entró en nosotros. No solamente es que fuimos salvos en esperanza para lograr algo, es que al ser salvos, la esperanza del Dios, porque Dios es el Dios de toda esperanza, dice que Él hace que crezcamos en esperanza por medio del Espíritu Santo. Y el Dios de paz, gloria a Dios, oh gloria a Dios. Así que por medio de esa esperanza que nos da el mismo Espíritu Santo, esperamos en fe por lo que no vemos. Por eso es que la Biblia dice que la esperanza es el ancla del alma.
Es el ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde está Cristo sentado en el lugar santísimo. Y es allí donde yo tengo que tener anclada mi alma, anclada mi mente, anclado mis pensamientos, anclado mi intelecto, anclada mi mente, sabiendo que Jesús entró allí como precursor y que Él está allí y que desde allí Él me está alando hacia Él. Él me está alando hacia lo sobrenatural. Él me está alando hacia lo eterno. Él me está alando hacia lo que aparentemente es imposible. Y que si yo no suelto la esperanza y me quedo anclado ahí, yo voy a ver lo que estoy esperando. Porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La convicción de las cosas que no se ven. Oh, Shakalamarabakaya, podemos hablar en lengua. Eriando kotere bekatiri la bakaya la bahaya. Si alguien me está escuchando, no me escriba diciendo, ¿y por qué hablan todos en lengua? Esto no es un mensaje en lengua, estamos orando en lengua, es diferente. Cuando oramos en lengua no hace falta interpretación, porque el que ora en lengua ora a Dios. Porque nadie le entiende, ni el mismo diablo. Es una oración en código. ¡Hey, glory! Algo. Hay un breakthrough, hay un avance. O otra palabra, hay un rompimiento de revelación en esta mañana que asegura tu futuro, que asegura tu éxito, que asegura tu milagro, que establece tu fe. Digo, si lo recibes con mansedumbre y echas fuera todo vestigio de revelación vieja. Vamos a ver el tercer verso, que es el 25. Porque fíjese, después que dice el verso 24, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. O sea, siempre esperamos lo que no vemos. Pero entonces el verso 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos. O sea que podemos esperar lo que no vemos. Yo puedo esperar por aquello que estoy embarazado, por aquello que estoy preñado, por aquello que yo sé que es mío. ¿Por qué? Porque sé que soy hijo de Dios y sé que soy heredero y sé que soy guiado por Dios. Por eso antes que Pablo nos dijera esto, primero nos dijo, recuerden, son guiados por el Espíritu. Después le dijo, recuerden, Él da testimonio que son hijos de Dios. Y después dice, y recuerden ahora que son coherederos de esas cosas. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de que tú entiendas esto. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entendamos esto en esta forma. Déjame darte el punto 3. En la perseverancia y persistencia de esperar lo que no vemos, es que nos agotamos y debilitamos. Esto no es negativismo, esto es realidad. En la perseverancia y persistencia de esperar lo que no vemos y sabemos que es nuestro por revelación del Espíritu Santo y porque nos sentimos preñados con ello, pero por alguna razón no tenemos fuerzas para dar a luz. Llegó el tiempo de alumbramiento y no hay quien pueda dar a luz. Es que nos agotamos y nos debilitamos. Pongámoslo en esta forma. Al igual que una mujer encinta, mientras más se acerca al alumbramiento, más cansada, agitada y débil está. Sus peores semanas son las últimas semanas. No puede dormir, no sabe de qué lado acostarse. Usted ve cómo camina. Usted ve cómo se sienta. Las piernas están hinchadísimas. Ya camina más despacio. Ya no camina como aquella chica de 15, no.
¿Por qué? Porque está preñada, está embarazada, tiene un bebé que le pesa. Ya no puede estar tan ágil como una colombiana de película, ¿eh? Se le perdió la forma, perdió la línea. Debilitada, agitada, agotada, camina más despacio, pero está esperando lo que no ve. Y algo que tiene se llama paciencia, porque ella sabe que viene un bebé, que viene un bebé, y ella lo aguarda con paciencia, con paciencia. Cuenta los días, cuenta los meses, cuenta las horas, pero ella lo aguarda con paciencia, con paciencia. En la perseverancia y persistencia de esperar lo que no vemos es que nos agotamos y debilitamos. Pero entonces, ¿no se dan cuenta que vamos ahora al verso piloto de este mensaje? Es el verso 26. ¿Y cómo empieza el verso 26? ¿Con qué palabra empieza el verso 26? No, dije con cuál palabra, no dije palabras. ¿Y usted cree que está ahí no es importante? ¿Por qué está ahí? ¿Alguien aquí sabe algo de gramática o de lengua española? La I conecta el pensamiento anterior con el de este verso. Vamos a leerlo sin desconectarlo, ok. Y vamos a leerlo rápido, verso 25. Pero si esperamos lo que nos vemos con paciencia, lo guardamos. Y de igual manera, en otra palabra, ¿quién va a interferir? ¿Quién va a actuar cuando tú estás cansada, agitada, debilitada? ¿Quién? Dice, y de igual manera, cuando el Espíritu Santo te ve a ti, que tienes una visión, que tienes un sueño, que tienes algo de Dios y que estás embarazado con eso, y que tú por fe, y tú no sueltas la esperanza, tú no sueltas la esperanza, tú estás agarrado, tú estás agarrado, tú estás anclado, tú estás anclado a la esperanza que entra dentro del velo. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? ¿Sabe quién brinca a tu auxilio? Y el Espíritu Santo. Porque Él es el consolador y es el ayudador. Leamos el verso 26 completo, leámoslo completo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En mi punto 4 dice, en el momento que nos cansamos en la espera, el Espíritu quiere acudir en nuestra ayuda. Otra versión dice, el Espíritu Santo nos da una manita. El Espíritu Santo quiere acudir en nuestra ayuda, porque Él sabe lo limitado que somos en nuestro conocimiento mental para pedir como conviene. Porque una cosa es saber la promesa, otra cosa es saber cómo conviene pedirla. Saber la promesa viene de la palabra, pero cómo conviene pedirla solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Interesante que mientras tú te sientes en control, mientras tú te sientes que tienes todo controlado y todo estructurado y todo organizado, el Espíritu Santo no te va a ayudar. Porque a Él se le llama el Espíritu de gracia.
Y la gracia es para los débiles, los inútiles y los humildes. Sí, cuando soy débil, soy fuerte, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí. Wow. No sé si a usted le bendice esto, a mí me bendice. Santo el Señor. En el momento ese que nos agitamos, que nos cansamos, que perdemos el sueño, que perdemos la paz, que perdemos cuánta cosa hay, que Satanás, oh my God, cómo viene en nuestra mente, cuántas cosas nos dice y nos sentimos débiles. Es en este momento que el Espíritu está esperando para acudir en tu ayuda, porque sabe lo limitado que somos en nuestro conocimiento mental para pedir como conviene. Pero recuerda esto: el Espíritu Santo no ora por nosotros, nos ayuda a orar. Los teólogos dicen que Él es quien ora. No. Él ora, pero Él ora conectado contigo. Ok. Déjame darte el punto quinto. Aquí, cuando dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros, o sea, en ese momento el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu humano renovado, que esa es la forma como Él opera siempre. El Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu humano renovado, entonces usa nuestros gemidos indecibles. Y voy a aclarar lo que son gemidos indecibles. Gemidos indecibles son palabras que no pueden expresarse en lengua conocida. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? No son gemidos silenciosos, son indecibles. Indecibles en español, indecibles en inglés, indecibles en chino, pero conocidos en el Espíritu. Así que el Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu humano renovado, entonces usa nuestros gemidos indecibles, palabras que no pueden expresarse en lengua conocida, para interceder por nosotros conforme a la perfecta voluntad de Dios. El lenguaje normal de nuestra mente no alcanza para orar las cosas profundas que el Espíritu ha depositado en nuestro espíritu. Repito eso: el espíritu, el lenguaje normal de nuestra mente no alcanza para orar las cosas profundas que el Espíritu ha depositado en nuestro espíritu. Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso dice el verso 27 más: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. La palabra no es intención, la palabra es la mente del Espíritu. El que escudriña el corazón sabe cuál es la mente del Espíritu. Todo eso que tú tienes en tu corazón salió de la mente del Espíritu. Son los pensamientos de Dios por medio del Espíritu Santo. Son los planes de Dios, son los misterios de Dios, son los propósitos altos de Dios para bendecirte, levantarte y prosperarte. Dice que Dios escudriña el corazón. O sea, cuando tú estás orando en lenguas del Espíritu, Dios escudriña tu corazón y sabe cuál es la mente del Espíritu. Entonces Dios responde a la mente del Espíritu. Dios no responde a tu mente. ¿Entiendes ahora lo que Pablo dijo en Corintios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero sucede que yo tengo dos mentes. Tengo la mente mía que está en mi alma, pero tengo la mente de Cristo que está en mi espíritu. ¿Ok? Por eso, con mi mente, yo oro en español, oro en inglés. Con mi mente. La mente en mi alma, con la cual yo puedo articular y puedo conocer y puedo entender cosas. Pero con esta mente yo no puedo orar en el Espíritu los secretos y misterios de Dios. Entonces se requiere que yo me conecte y me active con la mente del Espíritu. Porque el Espíritu Santo intercede de acuerdo a la mente de Dios.
sabe lo que es mejor para ti. Él sabe si ese muchacho te conviene o no. Él sabe si ese es el lugar para tu ministerio o no. Él sabe si esa es la transacción que debes hacer. Él sabe si ese es el lugar que debes comprar para el templo. Él sabe cuándo es el momento que debes ir a un lugar, porque Él lee la mente del Espíritu. Pero Él no la puede leer a menos que tú la hables. Recuerda, el Espíritu está en ti. Dios responde a lo que el Espíritu habla dentro de ti. Un ejemplo, yo voy a predicar y yo no sé lo que voy a predicar, y tengo tantos mensajes, tengo miles de mensajes, pero yo voy y me encierro con Dios. Tan siquiera una hora necesito. Y en esa hora, Espíritu Santo, ayúdame. Y bueno, y paso los primeros 30 minutos con la mente mía. No, pues yo debo predicar esto porque esto le conviene a la gente. Esto es excitante. Esto funcionó en Valencia, esto funcionó en Chicago. Y yo estoy, pero yo sigo orando en lengua, porque yo no quiero la mente del alma, yo quiero la mente del Espíritu. Eso me pasó el viernes mientras yo oraba. Y mientras estoy orando, y después que me dieron una mala noticia, entonces yo sigo orando otra vez más, porque ahora se me hizo más difícil el asunto, porque se me fue hasta la unción para lo primero que iba a predicar. Así que ahora me quedé sin mensaje, ¿entiendes? Pero entonces seguí orando en el Espíritu, y de repente yo oí la mente del Espíritu. Yo oré. Entonces lo que yo oré fue después, entonces, porque el que habla en lengua pide en oración también poder interpretarla. Y entonces me vino eso. Dios hace milagros a la última hora. Eso no salió de mi mente, eso salió de la mente de Cristo en mí. Eso salió de la mente del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo había estado orando de acuerdo a la mente de Dios, no de acuerdo a la mente mía. Puede sentarse. Yo sé que no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Ahora, déjeme darle ese verso 26 una vez más, pero en otra traducción que no está en español. Y esto es lo que dice esta rendición de este verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos da una mano de ayuda en referencia a nuestra debilidad. Por esa cosa particular, para que podamos orar conforme a lo que es necesario en la naturaleza del caso. Cosas que no conocemos con un conocimiento absoluto. Pero el Espíritu mismo acude a nuestro rescate, intercediendo con gemidos, anhelos indecibles. Wow. El Espíritu mismo acude a nuestro rescate. ¿Cuántos quieren que lo rescate? Intercediendo con gemidos o anhelos profundos, es otra traducción. Anhelos profundos que ni tú entiendes. Porque ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pero ese espíritu renovado tiene un lenguaje que se llama lenguas. Por eso es que después, antes de que salieran a hacer cualquier cosa, dijo Jesús: no hagan nada hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y voy a decirle algo. Y antes de que usaran el bautismo para profetizar, antes de que usaran el bautismo para sanar, antes de que usaran el bautismo para predicar, ¿sabe lo primero que hicieron? Hablaron en lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Sí, usted no puede separar la lengua del bautismo del Espíritu Santo. Llámele señal, llámele evidencia, llámele lo que usted quiera. Lo importante es que todos los que en el libro de los Hechos recibieron este poderoso bautismo hablaron en lenguas. Y Dios no ha cambiado. Ahora, tengo algo más que decirte ahora. ¿Por qué?
no podemos quedarnos en el verso 27, porque no termina en el verso 27. No termina en el verso 27, porque hay otra I en el verso 28. Ok, vamos otra vez a leer el verso anterior y vamos a brincar con la I. El verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, sabe cuál es la mente del Espíritu. Y mire lo que dice el original, porque conforme a Dios, no dice de voluntad, dice conforme a Dios intercede por los santos. La palabra voluntad se añadió para hacerlo más claro. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. Y sabemos, como consecuencia de esta intercesión, como consecuencia del Espíritu gimiendo dentro de mí a favor mío, a favor de mi petición, a favor de mi herencia, a favor de mi propósito, a favor del plan de Dios para mí, a favor del llamado que Dios tiene para mí, es en esa intercesión constante y repetitiva, es que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Se ha tomado Romanos 8:28 para explicar todo tipo de tragedias, y es el verso de las excusas. Se mató a alguien, todas las cosas obran para bien. Le dio un cáncer, todas las cosas obran para bien. No, pero eso no fue lo que dijo. O sea, ese no es el propósito original de la escritura revelada. Dice, bueno, el Espíritu Santo escudriña los corazones y intercede conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo intercedo en lenguas, cuando yo intercedo con gemidos indecibles, entonces yo sé que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El resultado de esta oración en el Espíritu es que todas las cosas obren o ayuden para mi bien. O sea, que es esta constante y continua oración en lengua la que se convierte en una facilitadora. El lenguaje en lengua es un facilitador de mis cosas. Es un facilitador de mi progreso. Es un facilitador de mi prosperidad. Es un facilitador de mi sanidad. Es un facilitador de mi fe. Es un facilitador de mi unción. Y hay mucho que decir, porque entonces vamos al verso 31. Estamos aún en el mismo capítulo y se hace una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, pero ¿quién dijo eso? Uno que sabía el propósito y la dinámica de esta oración de gemidos indecibles, de esta oración en lenguas, en el Espíritu constantemente. Entonces él dice, bueno, es en esta intercesión en el Espíritu de Dios que Dios es por nosotros, y nadie tendrá éxito viniendo en contra de aquel que sabe conectarse con el Espíritu Santo y sabe ceder su espíritu, ceder su lengua, ceder su tiempo para interceder con gemidos indecibles o con lengua de acuerdo a la voluntad de Dios. No importa los planes que vengan en contra tuya, no importa las trampas que te quieren hacer, pero ¿qué sucede? Al tú orar en lengua te viene discernimiento. Tú disiernes las personas, no te engañan fácilmente, porque ahora tú activaste la sabiduría de Dios. Tú activaste ¿qué? La sabiduría. Tú activaste los misterios de la sabiduría. Y no creas que viene porque tú eres inteligente, no, o porque eres intelectual, no. Esa sabiduría no viene de la mente natural de Nahum, viene de la mente espiritual de Cristo que está en mi espíritu. Por eso es que la única vida abundante es la vida en el Espíritu Santo. Wow.
¿qué pues diremos a esto? Si estamos viviendo una vida orando en lengua constantemente, Dios siempre será por nosotros. Porque yo estoy orando conforme a Dios. Y si estoy orando conforme a Dios, tengo la mente del Espíritu. Entonces Dios siempre me va a ayudar. Dios siempre me va a bendecir. Dios siempre me va a sanar. Dios siempre me va a prosperar. Dios siempre me va a dar éxito. Dios siempre me va a librar de la tentación del pecado. Siempre. Hello. Predicador, deja de hablar en lengua, deja de ayunar, deja de tener comunión con Dios y conviértete simplemente en un ratón de biblioteca, leyendo cuantos libros que escribió Raimundo y todo el mundo. Y yo te garantizo que una escoba vestida te tumba. ¿Y sabes a qué me refiero? ¿Tú sabes a qué me refiero, predicador? Una escoba vestida te tumba. Porque no estás en el Espíritu. Porque no estás en el Espíritu. La vida en el Espíritu hay que cultivarla. Y hay que cultivarla. Esto es hasta que Cristo venga. Porque estamos rodeados de debilidad. Y aún hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Por eso yo tengo que tener mi espíritu fortalecido. Fortalecido. Dice que el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Se fortalece a sí mismo. Se energetiza a sí mismo. No esperes que nadie te energetice. No esperes que nadie te inspire. No esperes que nadie te coja pena. Métete con Dios a un cuarto. Ora 1 hora, ora 2 horas. Y si en 2 horas no, ora las 3. Hasta que los misterios, los secretos de la sabiduría salgan de ti. Hasta que fluyan como un río de agua viva. Hasta que la retórica de Dios salga. Aleluya. En vez de usar tu retórica, úsala de Dios. Úsala del Espíritu. Glory. Aleluya. Glory. Shikarabaja shalabakara. Erianda katiriala babakaya. Eriakotoro sheriala bakaya la bahaya. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tengo un punto más. El 8, que significa principio nuevo. Aleluya. Porque el 8 lo tengo en el verso 32. Porque el verso 32 habla de todas las cosas. Empezamos hablando que somos herederos. Y dice entonces el verso 32, en el mismo contexto, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Una pregunta: ¿por qué no nos están dando todas las cosas? Porque no sabemos cómo orar por todas las cosas. Quizás tú sabes lo que tú quieres, pero no sabes cómo recibirlo. Quizás tú sabes lo que tú necesitas, pero tú no sabes cómo pedirlo. Por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, oh gloria a Dios, intercede por nosotros, los gemidos indecibles. Pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oh yes. El resultado de esta cooperación del Espíritu con el creyente en debilidad, orando en lenguas, los misterios, orando en lengua, los planes, orando en lengua la voluntad de Dios, es que Dios nos da todas las cosas. Vamos conmigo a 1 Corintios. ¿Alguien tiene hambre? ¿Nadie tiene hambre de Dios aquí? Ok, está bien.
Les amo, mis hijos. Okay. Vamos a 1 Corintios 2, verso 12. Pueden poner el verso en la versión en la Valera, pero yo estoy usando otras versiones, pero voy a usar una de ellas que dice el verso 12: pero en lo concerniente a nosotros, no hemos recibido el espíritu del sistema de este mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que lleguemos a saber las cosas que Dios en su gracia nos ha dado. Otra versión dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos las bendiciones que nos han sido dadas gratuitamente por Dios. ¿Sí? O sea, que el Espíritu Santo nos es dado ¿para qué? Para que sepamos las cosas que Dios ¿qué? Nos ha concedido. Las cosas, o lo que es las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Quién sabe lo que Dios te ha concedido? El Espíritu Santo. ¿Quién te las facilita? ¿Quién te las revela? Y recuerde que esas cosas son cosas que no vio ni oído yo, porque son aún cosas, y que Dios las tiene reservadas para los que le aman. Pero tú no puedes recibirlas en lo natural, en la carne. Ahora, verso 33. Hablando de estas cosas, verso 13. Perdón. Hablando de estas cosas nosotros las ponemos en palabras. Estas cosas nosotros las ponemos en palabras, dice el apóstol. No en palabras enseñadas por filosofía humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu. Uniendo y conectando verdades reveladas por el Espíritu con palabras enseñadas por el Espíritu. O sea, son verdades que son reveladas por el Espíritu. Son verdades que son reveladas por el Espíritu, por las que estoy orando yo. Pero entonces sucede que se requieren ¿qué? Palabras enseñadas por el Espíritu. ¿No me estás entendiendo? Porque yo tengo la revelación adentro. O sea, yo tengo la revelación de lo que dice el otro verso, dice de una verdad espiritual, pero no tengo palabras para expresarlo. Por eso dice que entonces que el Espíritu, ¿qué dice en español? Dice, ve, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, no lo que tú sabes, sino las que enseña el Espíritu. ¿Y qué es lo que te enseña el Espíritu? Él te enseña el lenguaje de Dios, el lenguaje del reino, el Espíritu. Pero claro, dice entonces, pero el hombre no regenerado no conoce las cosas del Espíritu. Para eso es locura. Para mucha gente esto es locura. Dice, otra versión dice, de estas cosas hablamos, no en el lenguaje que enseña la sabiduría humana, sino en aquello que el Espíritu enseña, adaptando palabras espirituales a verdades espirituales. Adaptando palabras, o sea, son palabras espirituales para verdades espirituales. Dios me lo ha concedido todo, todo es mío. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son mías, pero no puedo sacarla, no puedo extraerla, aunque tenga fe, no puedo. Pero entonces el Espíritu que hace nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué sucede entonces? Cuando el Espíritu me enseña, después no solamente se quedan en lenguas, me las enseña
en español o en inglés. Porque el que habla en lengua pide en oración poder también interpretarla, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo estoy hablando de una nueva dimensión en el espíritu. No sé si me expliqué bien. Sí, porque mire. ¿No se da cuenta que estoy hablando de verdades espirituales? Y aún para conseguir palabras en español es difícil, porque son verdades tan espirituales y son tan sublimes y son que, o sea, que nos quedamos como sin palabras para poder explicarlos. Por eso cuando yo no entiendo muchas cosas en la Biblia, y cuando estoy estudiando y estudio un verso y le doy vuelta y vuelta y vuelta, y he buscado diccionarios y el griego y el hebreo y ya no consigo más nada, cierro todo y simplemente empiezo a shanda la macarialaba, rianda catirianda la macaterianda, y sigo ordeñando el verso, masticando el verso como la vaca mastica, aleluya, el pasto, y lo vuelve al estómago y lo regresa. Y digo el verso. ¿Por qué? Porque tengo una verdad espiritual, pero aún no tengo las palabras para expresarlo. Eso me pasaba con este mensaje. Yo tenía la verdad, pero no tenía las palabras. ¿Y cómo fue que me vinieron las palabras? Primero me vinieron en lengua, pero yo no puedo hablar. Yo no puedo predicarle a ustedes en lengua porque nadie es edificado. Tengo que predicarle ahora en español. Pero entonces esas palabras que primero eran en lenguas, ahora cuando yo vine aquí en obediencia a Dios en su misericordia y gracia me dio las palabras en español. Palabras que equivalen, que se ajustan a la verdad espiritual de lo que es orar en lenguas. Levanten la mano, pónganse de pie. Eso es. Vamos a orar en el Espíritu Santo. Oren en el Espíritu Santo, oren en lenguas. Oren en lenguas. Yo quiero ir, aleluya, esta iglesia como nunca. Fuertemente. Shakalabacay. Kiriatore Ketaria. Shikarabacarea. Shandara Katerialaba. Ariakotere Keterele Keteriala. Shuriaho Kerebeka. Kiriatolo Shandara Keterialaba. Eriando Kotelaba Shakalaba. Aho. Ribokote Hache. Ikateleme Kotiriatolo Keterialaba. Aboteleme Koya. Eraba Koteriala. Sharia Ketelia. Sharia Ketelia. Sharia Ketelia. Eria Ketelia. Aria Ketelia. Aria Ketelia. Aria Ketelia. Eria 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 Doce Ketelia. Eria Ketelia. Eria Toro de Ketelia. Eria Ketelia. Soriando todo como chica. Eria Doce Ketelia. Soriando Ketelia. Una más Ketelia. Fuerte iglesia. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Saca la verdad espiritual. Saca la verdad espiritual.
te darás cuenta fácilmente si el que te predica la palabra vino en el Espíritu. Porque si vino en el Espíritu, Él trae verdades espirituales. Y cuando se para al frente, el Espíritu Santo le da la habilidad para compaginar esas verdades espirituales con palabras espirituales, las cuales los santos entenderán. Pero para los que son animales o naturales, dice que son locuras. Y aunque sean en español, no las entienden. Yo le garantizo que hay gente que aún llamándose cristianos van a oír este mensaje y van a decir: es una locura, se volvió loco, da un rosario. ¿Por qué? Porque es una verdad espiritual, pero ellos no la entienden, porque ellos son naturales, aún tienen una sabiduría animal y no una sabiduría espiritual, porque no han permitido que el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, recuerde, Él es el espíritu de sabiduría, espíritu de gracia, espíritu de poder, espíritu de santidad, es el espíritu de todo. Él es quien te capacita a ti. El hombre de la iglesia más grande en el mundo, él dice: más del 75% de mis oraciones son en lengua. John G. Cho. Aleluya. Hay algo. Y si esta iglesia tiene esta atmósfera espiritual, es porque han entendido eso. Pero no podemos quedarnos ahí, no simplemente en la reunión corporativa, sino en tu casa. Hello, muchachos, antes de salir al Evangelio Cambia 15 o 20 minutos solo orando en lenguas en el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adquirir la mente de Dios. ¿Para qué oras en lengua? Para adquirir ¿qué? La mente de Dios. ¿La mente de quién? Del Espíritu. Y cuando tú oras en el Espíritu, hay un sentimiento que se llama vida y paz. Porque la mente puesta en el Espíritu es que vida y paz. Aleluya. ¿Alguien recibió algo? Tú estás aquí, tú dices: yo no hablo en lenguas. Dices: yo no hablo en lenguas. A esos que no hablan en lenguas, yo quiero decirte algo. Yo voy a hacer una oración desde aquí. Y yo voy a declarar ahora que si tú crees a Dios, levanta las manos allá, lo que no hablan en lenguas. Yo voy a orar por ti, que Dios desate el bautismo del Espíritu Santo en ti ahora mismo. Y también ayúdenme a orar los demás. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo desato el bautismo del Espíritu Santo sobre cada persona que me esté escuchando, sea aquí, por la televisión, por la internet, en cualquier iglesia que está ahí ahora mismo. Si tú nunca has recibido ese bautismo del Espíritu Santo, ahora mismo, Espíritu Santo, cae sobre ellos, cae sobre niños, hombres y mujeres, y recibe el bautismo del Espíritu. Y ahora mismo, que el Espíritu Santo te capacite para hablar en lengua y empezar a orar en el Espíritu. Empieza a orar en lengua. Shikalabaraba. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Oria caterianda. Sheria caterana. Erianda caterana. Kiriata la bacaya. Shanda la caterana. Oria caterana caterianda. Aleluya. 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 La creación gime, pero yo también gimo, esperando mi sueño, esperando el plan de Dios, esperando lo cual hablamos, las palabras que siguen el Espíritu. Queridos, les amo, les quiero. Hasta la próxima. Aleluya. Yo fui con mi papá